En Deep Learning, puedes aprender cómo funcionan los transformers, pero no este tipo de transformers, sino aquellos que están detrás del funcionamiento de tus conversaciones con IA, y así y Lorena te hablarán de ellos. El lenguaje es probablemente la herramienta más poderosa que tenemos como seres humanos. Con palabras creamos ideas, transmitimos emociones, engañamos, negociamos, pero también nos equivocamos. Porque el lenguaje no es limpio, es ambiguo, contradictorio, lleno de matices. Incluso los humanos no siempre podemos interpretarlo. Y entonces surge una pregunta que puede parecer algo incómoda. Si nosotros como humanos nos equivocamos, ¿por qué creemos que una máquina lo haría mejor? Durante décadas esa fue la barrera. Las máquinas podían procesar texto, pero no entenderlo. Hasta que algo cambió. Hoy vamos a hablar de los grandes modelos de lenguaje, los LLMs. Estos son sistemas entrenados con grandes cantidades de texto, haciendo que pueda parecer que pueden razonar, entender e incluso conversar con nosotros. Pero no entienden como nosotros. No tienen conciencia, ni intención, ni significado interno. Entonces, ¿qué hacen realmente? Hacen algo mucho más interesante, predicen. Un LLM calcula las probabilidades dada una secuencia de palabras, estimando qué palabra debería venir después. De esa tarea tan simple emerge algo que parece inteligencia. La verdadera pregunta es ¿cómo? ¿Cómo puede predecir palabras, generar ideas completas y coherentes? La respuesta no está en las palabras, está en la estructura, porque para predecir bien no hay que mirar solamente la última palabra, hay que ver todo el contexto, relaciones semánticas, dependencias y significados. Y ahí es donde los modelos antiguos fallaban. Procesaban el lenguaje paso a paso, como si tuvieran memoria limitada. Funcionaban, pero cuando las frases se volvían largas o complejas, se olvidaban, confundían o colapsaban. Pero entonces necesitábamos otra forma de pensar para el lenguaje. Y en 2017 surge esta idea revolucionaria. Un modelo el cual deja de ver el lenguaje como una secuencia y empieza a verlo como un sistema en el cual todo se relaciona con todo al mismo tiempo. Una arquitectura donde cada palabra puede mirar a las demás y decir que es realmente lo importante. All you need is attention. Esa idea lo transformó todo, y son los Transformers. Un Large Language Model es un sistema entrenado para predecir el siguiente token de una secuencia. Eso significa que recibe un contexto, produce una distribución de probabilidades y elige una palabra y la agrega al texto. Después repite ese proceso una y otra vez. Por eso una conversación con un modelo no es todo de golpes, token por token, predicción por predicción, de una manera secuencial. Esto, el modelo no escoge la palabra más probable a la hora de hacer la predicción, sino que va variando para que no se vea de una forma tan robotizada. Por eso usamos técnicas de muestreo. Aquí entra Softmax, que convierte logics en probabilidades, y también entra la temperatura, que controla qué tan concentrada o dispersa es esta distribución. Con temperaturas bajas, el modelo se vuelve mucho más conservador. Con temperaturas iguales a 1, el modelo mantiene sus probabilidades, y con temperaturas mayores a 1, el modelo le da más opciones a las palabras con menor probabilidad. Por esto, un LLM no escoge ideas, sino que se ajusta a probabilidades. Entrenar un LLM no es simplemente pasarle unos textos y ya, es trabajar con una gran cantidad de datos e información que es casi imposible de imaginar. Si alguien intentara leer el dataset con el que se entrenó el modelo de GPT-3, nos tardaría más de 2600 años, así lo leyéramos todo el día de corrido 24 horas. Esto nos demuestra que estos modelos no se guían de ejemplos pequeños, no utilizan pocos textos, al contrario, ellos se guían de patrones estadísticos distribuidos en una gran cantidad de datos. Después del preentrenamiento masivo viene el aprendizaje por refuerzo con retroalimentación humana, es decir, personas que ven las salidas del modelo y lo que hacen es retroalimentarlo para que así no haya respuestas genéricas y empiece a dar una respuesta más humana o que convenza al humano. Antes de los Transformers, las arquitecturas más utilizadas para el lenguaje eran las redes neuronales recurrentes, las cuales funcionaban leyendo palabra por palabra de forma secuencial de izquierda a derecha, y estas tenían una debilidad, las cuales eran que si la palabra crítica o importante estaba al inicio, si la frase era larga, iba a perder la información el modelo. Además, las redes neuronales recurrentes procesan de forma secuencial, primero una palabra, luego la otra y luego la siguiente. Eso impide aprovechar el máximo procesamiento paralelo de las GPUs. También sufren con gradientes, se desvanecen, explotan, y eso hace que el entrenamiento sea un poco lento, inestable. En resumen, las redes neuronales recurrentes sí funcionaban, pero tenían ciertos problemas con las dependencias largas, paralización, instabilidad.
En 2017 aparece una idea que lo rompe todo, el paper Attention is all you need. La propuesta fue dejar de procesar el lenguaje de manera como una cadena rígida y empezar a verlo como un sistema donde todas las palabras pueden relacionarse entre sí al mismo tiempo. El transformer elimina la recurrencia y pone la atención en el centro de la arquitectura del modelo. Es decir, la atención se vuelve el corazón de este modelo. La gran diferencia entre las RNN y los transformers es que las redes neuronales recurrentes, la palabra final para que les llegue la información tiene que pasar a través de toda la frase. En cambio, en los transformers llega la información de forma paralela tomando la información de cada palabra al mismo tiempo. Pero antes de que una palabra pueda mirar a otra, el modelo necesita convertirlo en números. Esto se hace con embeddings, que son vectores de alta dimensión que representan cada token, es decir, cada palabra de la frase. El transformer no trabaja con palabras como nosotros la vemos como humanos, sino que la ve como coordenadas en un espacio matemático. Por eso aparecen relaciones semánticas dentro de un espacio vectorial. Palabras como perro y gato pueden quedar más cerca entre sí que perro y casa, ya que son muy diferentes perro y casa a perro y gato, que son animales. También pueden aparecer direcciones que representan pluralidad, género, tiempo verbal o relaciones conceptuales. El embedding no es solo una codificación, es en sí la identidad matemática del token dentro de un espacio, donde el modelo puede operar. Ahora llegamos al centro del transformer, self-attention. La idea es que cada palabra pueda mirar a todas las demás y así poder entender su propio significado. Para hacerlo, cada token se convierte en 3 tipos de vectores: query, key y value. La query representa lo que una palabra está buscando. La key representa lo que la palabra ofrece, lo que cada palabra ofrece. Y el value contiene la información que puede aportar a esto. Luego se compara la query de una palabra con las keys de todas las demás usando un producto punto. Si el resultado es alto, significa que esta palabra es relevante. Después se aplica la función softmax para convertir estos puntajes en pesos de atención que sumen 1. Finalmente, se hace una multiplicación con los values, los cuales son los valores reales de cada palabra, para así redefinir el contexto que realmente importa. Pensemos en la frase The animal didn't cross the street because it was too tired. El pronombre it necesita saber a qué se refiere. Podría referirse a animal o a street, pero semánticamente tiene más sentido que se refiera a animal, porque se está cansando de ser el animal, no la calle. Con self-attention, el token it genera una query que se alinea más con la key de animal que con la key de street. Entonces el softmax asigna un mayor peso de atención a la palabra animal. El resultado es que el embedding final de it queda contextualizado correctamente. La atención no solo conecta las palabras más cercanas, sino que las palabras más relevantes. Cuando hay muchas palabras, los pesos de atención se organizan en una matriz. Cada fila representa una palabra que está preguntando con su query y cada columna representa una palabra que puede ser atendida con su key. Una fila completa nos dice cómo una palabra se reparte su atención entre todas las demás. Por ejemplo, si una fila tiene pesos como 0.7, 0.2 y 0.1, significa que esta palabra toma el 70% de información de una posición, 20% de otra y el 10% de otra. Visualizar estas matrices permite ver qué relaciones está considerando el modelo: sujeto-verbo, pronombres, dependencias semánticas o conexiones de largo alcance. Cada cabeza tiene sus propias matrices, WQ, WK, W. Así cada una puede mirar el texto desde un ángulo distinto. Una cabeza puede enfocarse en relaciones gramaticales, otra en relaciones semánticas y otra en dependencias lejanas. Así como mi gato puede estar mirando para otro lado y yo para otro lado. Fijamos nuestra atención en diferentes partes. Luego las salidas salen y se concatenan y se proyectan de nuevo en el espacio original. Esto enriquece la representación, aunque las cabezas no siempre significa que haya un buen desempeño, porque también pueden aumentar el costo computacional y pueden generar un poco de redundancia. Una sola cabeza de atención puede capturar una relación, pero el lenguaje tiene muchas relaciones ocurriendo al mismo tiempo. Una palabra puede depender de su sujeto, de su verbo, de su referencia, del tono de la frase o de la relación semántica más profunda. Por eso el transformer usa multi-head attention, varias cabezas trabajando en paralelo. Hasta aquí hay un problema. La atención sabe comparar palabras, pero no sabe en qué orden deberían aparecer. Y en lenguaje el orden importa bastante. No es lo mismo decir el perro mordió al hombre a el hombre mordió al perro. Las palabras pueden ser las mismas, pero la estructura cambia completamente el sentido o el significado que se quiere dar. Para resolver esto se usa positional encoding, vectores que se suman a los embeddings para indicar la posición de cada token.
En el transformer clásico se construyen con funciones seno y coseno de distintas frecuencias. Así el embedding dice qué palabra soy, mientras que el positional encoding dice dónde estoy. Es como un concierto, no basta con saber quiénes son los músicos, también importa el lugar en el que están ubicados en su tarima. El transformer tiene dos grandes componentes, el encoder y el decoder. El encoder procesa la secuencia de entrada completa y construye una representación contextualizada de cada token, es decir, de cada palabra. Cada capa del encoder incluye un self-attention, un feed-forward, conexiones residuales y una normalización. El decoder, en cambio, genera una salida paso a paso. También tiene atención y feed-forward, pero añade dos elementos clave: masked self-attention y encoder-decoder attention. El primero evita mirar palabras futuras, el segundo permite consultar la información producida por el encoder. Por eso, esta arquitectura funciona también en tareas como lo son la traducción. El encoder entiende la entrada y el decoder produce la salida. Dentro del encoder, la self-attention permite que cada palabra se contextualice usando todas las demás. Luego el bloque de feed-forward toma cada vector y lo transforma de manera independiente, expandiendo su dimensión y aplicando la no linealidad, y regresando al tamaño original. Esto permite refinar la información de cada token. Además, aparecen las conexiones residuales y la normalización. El residual permite sumar lo nuevo sin borrar por completo lo anterior. Es decir, se aprende algo nuevo, pero se conserva lo que ya se sabía. La normalización ayuda a mantener los valores en escalas estables, evitando que el entrenamiento se vuelva caótico o incluso se vuelva algo fastidioso, y así cada capa del encoder vaya puliendo progresivamente el significado de la secuencia. El decoder tiene un reto distinto, debe generar texto en orden, por eso usan masked self-attention. Cuando está prediciendo una palabra, solo puede mirar las palabras presentes y las anteriores, nunca puede mirar las futuras. Si pudiera mirar el futuro durante el entrenamiento, aprendería a hacer trampa. La máscara funciona bloqueando las posiciones futuras antes del softmax. Es decir, si el decoder está generando la segunda palabra, no puede atender la tercera. Está en su presente, no mirando el futuro, donde el futuro todavía no existe. Después, con decoder attention, el decoder consulta la representación del encoder para producir una salida que sea coherente con la entrada. Dentro de cada capa hay redes feed-forward o perceptrones multicapa. Estas redes se aplican a cada token por separado. Primero, expanden la dimensión del vector, luego aplican una función no lineal como relu y finalmente lo proyectan de vuelta al tamaño original. Estos bloques son fundamentales porque permiten transformar la información de forma más compleja. De hecho, en modelos grandes, una gran parte de los parámetros está en perceptrones multicapa. Muchas asociaciones o hechos pueden estar codificados allí, no como una neurona individual para cada dato, sino como patrones distribuidos en muchas activaciones. Esto explica por qué interpretar estos modelos sigue siendo tan difícil. Siguiendo con el training, después de los embeddings, el feed-forward, el attention y varias capas de transformer, el modelo obtiene un vector final. Ese vector se proyecta en un vocabulario completo mediante una matriz de salida. El resultado son los logits, es un número para cada posible token del vocabulario. Estos números todavía no son probabilidades, para esto se aplica la función softmax. Durante el entrenamiento, el modelo compara sus probabilidades con la palabra correcta, usando una entropía cruzada. Si la palabra correcta recibe una probabilidad baja, la pérdida es alta, pero si recibe una probabilidad alta, la pérdida es baja. En pocas palabras, entrenar consiste en ajustar millones de parámetros para que el modelo asigne más probabilidades al siguiente token que sea el correcto. El modelo ya tiene una distribución de probabilidades, pero todavía tiene que decidir qué palabra escribir. Una estrategia es Grey, que escoge siempre la opción más probable. Es simple, pero puede generar respuestas muy repetitivas. Otra estrategia es Beam Search, que explora varias trayectorias posibles y conserva las más prometedoras. También está el sampling con temperatura, que controla el equilibrio entre precisión y creatividad. Con temperatura baja, la distribución se vuelve más concentrada y el modelo empieza a ser más conservador. Con temperaturas altas, la distribución se suaviza y aparecen opciones más posibles, es decir, lo que tenía menos probabilidad empieza a ser más posible.
Además, métodos como el top K y el top P limitan el conjunto de candidatos para evitar elecciones demasiado improbables. El recurso Transformer Explainer permite ver visualmente todo este proceso que hemos venido explicando. Muestra cómo los tokens se convierten en embeddings, cómo se añade la posición, cómo pasan por bloques Transformer, cómo se proyectan al vocabulario y cómo se elige el siguiente token. Esto ayuda a aterrizar algunos conceptos que no pueden estar tan claros durante la explicación y que pueden sonar en teoría abstractos. Allí se explora GPT-2 Small, un modelo de 124 millones de parámetros, vocabulario de 50.257 tokens, embeddings de 768 dimensiones y 12 bloques Transformer. Además, permite jugar con temperatura top K y top P, mostrando cómo pequeños cambios en el muestreo pueden cambiar bastante la salida generada. Los transformers nacieron sobre todo para la traducción automática, pero hoy están en muchos campos. Se usan en chatbots como lo es ChatGPT, generación de textos, generación de imágenes, análisis de proteínas, visión computacional, bioinformática y sistemas que procesan video o sensores. Su poder está en que la atención puede adaptarse a diferentes tipos de datos. La idea general es convertir la información en tokens. En texto, los tokens son fragmentos de palabras. En imágenes pueden ser parches. En biología pueden ser aminoácidos. En conducción autónoma pueden ser fragmentos de video o señales de sensores. Si los datos pueden representarse como unidades relacionadas, la atención puede aprender qué partes importan más. El transformer no está casado con el texto, está casado con las relaciones. Los transformers fueron revolucionarios porque resolvieron dos problemas centrales: las dependencias largas y la falta de paralelización de las redes neuronales recurrentes. Al permitir que cada token atienda directamente a todos los demás, manejan mejor el contexto y al procesar tokens en paralelo, escalan mucho mejor en hardware moderno. También tienen límites, requiere muchísimo cómputo, grandes cantidades de datos y mucha energía. Además, sigue siendo difíciles de interpretar. Sabemos que funcionan muy bien, pero entender exactamente cómo almacenan hechos, combinan información o producen ciertos comportamientos sigue siendo un desafío abierto. Por eso los Transformers son potentes, pero no son mágicos. Entonces, ¿qué es un Transformer? No es que una máquina piense, bueno, entienda como un humano. Es una arquitectura que convierte cada palabra en vectores. Les añade una posición, hace que cada una pueda también mirar a las demás para entender el contexto de lo que se está hablando, bueno, de lo que se quiere predecir o hacer. Eso también combina múltiples perspectivas con multi-head attention y refina la información con redes feed-forward. Finalmente, todo eso se transforma en probabilidades sobre el siguiente token. Recuerda, attention is all you need.